2, 1, iniciando grabación. Comenzamos. Listo. Entonces, habíamos trabajado en este momento, primero que todo, una parte histórica y una parte procedimental y con respecto a las propiedades del conjunto, de algunos conjuntos numéricos, como el conjunto de los números naturales. Habíamos trabajado el conjunto de los números enteros, habíamos trabajado el conjunto de los números racionales, habíamos trabajado el conjunto de los números irracionales y con ellos podemos decir, si bien podemos indicar acá que aparece un conjunto que nos contiene a todos, que es el conjunto de los números reales, en donde una parte es racional, no los de la izquierda son irracionales y los otros son racionales, pero digamos que el conjunto está compuesto por dos grandes partes, ¿sí? O de pronto dejémoslo, no sea así, perdón, a ver si se deja borrar. Ay, no era tanto, pero bueno. Les había hablado de los naturales, de los enteros, de los racionales, de los irracionales, ¿sí? Y hay un conjunto que los contiene a todos y es el conjunto de los números reales. Ese conjunto de los números reales, digamos que por aquí, entonces, dentro de este aparece el conjunto de los números racionales, ¿sí? Pero dentro de los racionales, por ahí hay algunos que podemos indicar que son los enteros y dentro de los enteros aparece un conjunto que es los naturales. Vaya, más adentro. Y por fuera, no porque sea más grande el de los racionales o el de los irracionales, pero digamos que podemos verlo de esa forma, ¿sí? Entonces, el conjunto de los números reales, en este caso, como habíamos planteado, el conjunto de los números reales es la unión del conjunto de los números racionales con los números irracionales. Y hasta ahí íbamos. Entonces, tengamos en cuenta, ¿para qué? Para que usted no me genere, por ejemplo, si usted tiene algo así, raíz de 2, ¿sí? Y tiene 7 medios. Preguntica, regáleme un número que esté entre estos dos valores. ¿Cómo podríamos hacer? Un valor que esté entre esos dos valores. Entonces, perfectamente, usted puede encontrarlo sabiendo que cuando saca la raíz cuadrada de 2, si usted podría de pronto hacer la marranada que hacemos todos, pasamos toda decimal. Entonces, sí que nos quede más fácil. Entonces, pues la intención no solo este curso no solo busca que usted se vaya todo a páselo a decimal, ¿sí? Sino que también sepa utilizar esa partecita. Entonces, ya tenemos nosotros en este caso que la raíz de 2 es 1,4, bueno, 1,42, mírelo acá. Y tenemos que 7 medios es 7 medios, sí señor. 7 medios es 3,5, no, está más fácil. Eh, Al revés, cambiemos este, no dejemos ese, sino dejemos 14 décimos. Perdón, que era lo que quería borrar. 14 décimos, o más bien 7 quintos. Y entonces en 7 quintos y raíz de 2, ¿cierto? Raíz de 2 y 7 quintos. ¿Pudiéramos encontrar un número real? Claro. ¿Cómo? Digamos que es de su parte decimal, como lo quiere su merced, ¿sí? Pero podríamos trabajar, ¿sí? Se podría trabajar, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ya teniendo finalizado el conjunto de los números reales, pues viene un nuevo conjunto. Uy, yo tengo un poco de cosas por acá. Uy, he trabajado mucho con aquí. Uy, oiga, no había hecho todo eso, ya no me acordaba que había hecho todo eso. Pero bueno, vamos a hablar del conjunto de los números imaginarios. Sobre él vamos a trabajar. Y de los complejos, ¿sí? Porque tengamos en cuenta que el conjunto de los imaginarios surge a razón de identificar la solución de la raíz de 1 negativo, ¿sí? ¿Y en qué momento salió raíz de 1 negativo? Cuando teníamos de pronto una ecuación cuadrática de esta forma, igualada a 0, y usted tenía que despejarla, pero usted dice, bueno, pues fácil, eso es -1. Y tenía que sacar la raíz cuadrada de esto,
y entonces le queda la raíz cuadrada de menos. Y entonces, históricamente usted podría decir, no, eso ni idea, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se soluciona eso? ¿Qué hago para resolver esa partecita? ¿Sí? Entonces, pues ni modo, ya con esa dificultad, pues surge una nueva tendencia, un nuevo camino que tomamos los matemáticos o tomaron los matemáticos de la época, y él fue pensar, imaginar que tuviera una solución. Por eso algún matemático dijo, imaginemos que raíz de -1 tiene solución. Y por eso le colocaron el valor de ahí. Y a partir de ello, pues empezó a operar. ¿Qué hacer con eso? Porque bueno, y si yo tengo raíz de, digamos que, no sé, -4, pues esto es como la raíz de 4 por la raíz de -1, por tanto, pero la raíz de 4 es un 2 y la raíz de -1 es una i. Pues mire que nos salió 2i. Y si tengo la raíz de -25, por ejemplo, pues eso es la raíz de 25 por la raíz de -1. Ah, y eso es un 5 veces i. Y así empieza a generarse un nuevo conjunto que no solo es imaginario, sino que cuando tomamos la parte imaginaria y la unimos con la parte real, nos aparece el conjunto de los números complejos. ¿Sí? Complejos. Como aquellos que se expresan como de la forma A más BI. ¿Sí? En donde hay un coeficiente A siendo real, un coeficiente B, de donde A y B pertenecen al conjunto de los números reales, pero ese A hace referencia a una parte real, pertenece a la parte real, y BI pertenece a una parte imaginaria. Imaginarios. ¿Hasta dónde vamos a llegar con los números imaginarios complejos? Pues ya vamos a ver hasta dónde. Pues teniendo como fundamento esa partecita, entonces vamos a avanzar. ¿Qué sería entonces hablar de I? Pues porque de I entonces empezó a hallar algunas soluciones, ¿sí? Por ejemplo, ese 5i que tengo yo aquí señalado, el 5i, o el 2i que tenemos señalado más arribita, por acá está, este 2i. Pues se podría trabajar, pero ¿qué entonces terminó siendo I? Siendo la solución a un problema que teníamos nosotros, denominado la raíz de -i, de -1, qué pena, siendo I. Y entonces, ahí, si bien entonces, profe, y entonces se podrían plantear operaciones entre ellos, claro que sí. A eso vamos. Primeras operaciones que podríamos pensar, y se pensó, bueno, ¿y qué serían las potencias de I? Por ejemplo, I al cuadrado. I al cuadrado sería la raíz de -1 elevado al cuadrado. Pero -1 elevado al cuadrado, ¿qué significa? Que raíz de -1 elevado al cuadrado se elimina la raíz con el cuadrado y me queda -1. ¿Y qué sería I a la 3? Sería coger la raíz de -1 y elevarlo a la 3. Pero por propiedades de la potencia, podemos indicar que eso es la raíz de -1 elevado a la 2 por la raíz de -1 y ya, elevado a la 1. Pero ¿qué pasa? -1 elevado a la 2, eso es un -1. Y menos raíz de -1, eso es una i. Y -1 por i, pues me da menos i. Tengamos en consideración solo para el caso i a la 3. En el caso de i a la 2, aquí lo tenemos, es -1. Y en el caso de i, pues el primer caso, el original, nos dio i. Ahora, ¿qué sería entonces -1 elevado a la 4? O sea, el i a la 4. I a la 4. Pues sería coger raíz de -1 elevado a la 2 multiplicado por raíz de -1 también elevado a la 2. Pero raíz de -1 elevado a la 2 es -1.
Y raíz de menos 1 elevado a la 2 también es menos 1. En ese sentido, menos 1 por menos 1 me da un 1. Entonces, mire que tenemos unas potencias. Tengo ahí, tengo i cuadrado, tengo i cubo, ¿sí? Tengo i4 como un 1, sus soluciones. Entonces aquí tengo menos 1, tengo i2, i3, i4. Y si seguimos haciendo potencias, vamos a ver que aparecería en i5. Entonces, en el menos 1, la raíz de menos 1 elevado a la 5, sería como tomar menos raíz de menos 1 elevado a la 4, que ya lo tenemos, multiplicado por la raíz de menos 1 elevado a la 1. Pero elevado a la 4 era este, que es un 1, y el elevado a la 1, pues es la raíz de menos 1, que eso es una i. Por eso me queda ahí. Entonces dice, uy, chanfle, entonces ahí que toca aprendernos todas esas reglas. Pues miremos raíz de menos 1 elevado a la 6, que podría dejarse como raíz de menos 1 a la 2, raíz de menos 1 a la 2, raíz de menos 1 a la 2, o más bien raíz de menos 1 a la 3, ya que lo tenemos, raíz de menos 1 a la 3, que la raíz de menos 1 a la 3 la teníamos por aquí, que es menos i. Y raíz de menos 1 a la 3 también es menos i. Y menos i por menos i, menos por menos me da más, y por i me da i cuadrado. Pero el i cuadrado ya lo teníamos por aquí arribita, es un menos 1. Entonces miren que aparece una nueva solución para, uy, no lo coloqué, entonces coloquémoslo aquí, al frentecito, i6. i6, vamos en i6. Entonces tenemos una solución para i6, ¿sí? Y esa solución, ¿cuál es? Es menos 1. Vamos a ver qué pasa con i7. Entonces con i7 es el menos 1, la raíz de menos 1 elevado a la 7, que sería como la raíz de menos 1, digamos que elevado a la 3, y raíz de menos 1 elevado a la 4. Ya que tenemos 3 y 4, pues podemos hacer uso de ellas. Entonces voy a hacer uso de menos 1 elevado a la 3, eso es un menos i, y a la 4 era un 1, pero 1 por menos i me da menos i. Y entonces voy a retomar aquí en un listadito un poquito simplificado. Y entonces teníamos i2, i3, i4, i5, perdón, las i, a la 1, 2, 3, 4, 5, i6, i7. Vamos a ver qué valores nos dio en este caso, en cada uno de estos casos, como para tener un resumen y de pronto sacar una conclusión. Esto es raíz de menos 1, la i1. A la 2, 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 a la 2 me dio menos 1. A la 3 me dio menos i. A la 4 me dio 1. A la 5, a la 5, a la 5, a la 5, si son igual. A la 5 me dio i. A la 6 me dio menos 1. A la 7 me dio menos i. Mire que aquí nos dio menos i, el de 6. El de 7, qué pena. Preguntica, ¿alguien así mentalmente me podría hacer 8, 9, 10? ¿Qué me queda? Alguien que me indique qué sería 8, 9, 10. Perdón, voy para abajo, por aquí estoy. ¿Cómo hallaría y 8 y a la 8 y a la 9 y a la 10? ¿Alguien que me sepa? Y a la 8 no sería 2. ¿Y a la 8 sería 2? Sería uno. Creo que sería 1. Y Sí, 9, 1, 1, 1. 1, ¿cierto? Y a Y la 8 9, sería uno y a la 9 sería I.
Y a la 9 sería I. Sería ahí Y 10, ¿qué sería? -1, creo, si no estoy mal. Menos Sí. 1, creo, si no estoy mal. -1. Y entonces, pregunta, ¿qué sabemos, qué sabemos entonces de las potencias de I? ¿Alguien me puede dar alguna conclusión de las potencias de I? ¿Alguna conclusión de las potencias de I? ¿Alguna conclusión de estas potencias de I? Profe, pero más o menos nos llevan como una secuencia, o sea, número y luego número y, pero pues obviamente cambian negativo y positivo. Sí, señor, si nos damos cuenta, exacto, ¿sí? Hay como una secuencia, ¿sí? Mire que aparece I -1, -I, 1, I -1, -I, 1, I -1, o sea que de pronto el siguiente sería -I y 1. Entonces mire que se vuelve cíclico esto, se vuelve cíclico en términos de las potencias de I. I -1, -I, 1, I -1, -1, -I, 1. I -1, -I, 1, I -1, -I, 1. Y se vuelven cíclicas esas potencias, ¿sí? Se vuelven cíclicas para que tengan en cuenta. Entonces, si así podríamos hallar cualquier potencia, ¿sí? Ay, profe, y si fuera la I a la 37. Ah, bueno, pues si quiere hacerlo de 2 en 2 o de 4 en 4, teniendo las bases, las básicas, pues podría llegar a trabajar de esa forma, ¿sí? Permítame un instante, respondo un mensaje que me hicieron. Eh, sí, buenos días, Karina, creo que eres. Yo este proyecto lo estoy haciendo, o lo inicié como proyecto de grado de la maestría en la Universidad Distrital. En este momento estoy actualizando las bases de datos resultados del proyecto de investigación que realicé. Y pues quisiera mirar si se puede contar con el aval de ustedes para poder trabajar con los estudiantes de la universidad también, de la Ibero. Tengo otra universidad también con otras dos universidades para postular y sería bueno porque si se vinculan las cuatro universidades en este proyecto de investigación, primero sería más robusta la información en términos de más personas encuestadas y a analizar y pues se podría tener una visión de diferentes ambientes académicos desde la educación superior con respecto al uso de tecnologías. eh, Elementos tecnológicos para la educación, ¿sí? El uso de estas herramientas tecnológicas en la educación y la percepción, más que percepción de los maestros, la percepción de los estudiantes. Listo, qué pena que, como les comenté y como les compartí, y aprovecho la cuña, qué pena con ustedes, o ahorita lo hago al final, pero una encuesta que les envié, espero me hayan ayudado a llenarla. Entonces, íbamos en las potencias de ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer adicional a eso con los números reales o con los números complejos? ¿Sí? Porque vamos a centrarnos en la teoría de números complejos. Entonces, sabiendo que los números complejos tienen de esa forma A más BI, ¿sí? Tiene una parte real y tiene una parte imaginaria. Pues de ahí, un ejemplo de ello puede ser 3 menos 5i, puede ser 2 menos o más 7i, o puede de pronto ser -5 más 3i. No necesariamente tienen que ser enteros, pueden ser raíz de 2 más 7 cuartos de i. Puede ser como quiera, porque recuerde que A, B pertenecen al conjunto de los números reales. Entonces, cualquier número real, ¿cierto? Me puede servir como el coeficiente A o el coeficiente B de este número complejo. ¿Qué podemos hacer entre estos complejos? Pues vamos a hacer operaciones entre ellos, ¿sí? Vamos a hacer operaciones y estas operaciones pues se supeditan o están subordinadas a las
propiedades del conjunto de los números reales y lo que hemos visto, de reglas de la suma, propiedades de la suma, de la resta, de la multiplicación, de la potenciación, de la radicación, todas estas propiedades se van a tener en consideración. Entonces, por ejemplo, pensemos en un producto, entonces una primera operación, entonces, producto por escalar. ¿Qué será producto por escalar? Entonces, llamemos, digamos, que tengo el punto, el valor, un número real, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo nombro? Digamos que A es igual a 3 menos 5i, ¿sí? Un número real, un número complejo. Y tengo otro número complejo llamado B, no porque sean estos A y estos B, sino, bueno, llamémoslo de otra forma para que su merced no se vaya a desmayar aquí. Entonces, miremos, digamos que el M y el N, para que no se vaya a desmayar, el N, el N, digamos que 5, pero preciso con 5. Entonces Z, cojamos otro número que sea diferente, o, N, bueno, más 7 y aquí coloqué, X. Listo, ya lo tenemos y coloquemos otro valor P, digamos que menos 2 menos 4i, para que quede con coeficientes diferentes. Entonces, primera operación que podemos hacer, me voy a basar en estos valores, en estos números imaginarios, ¿sí? En estos números imaginarios, ¿sí? Y en esos números imaginarios voy a tener que considerar, pues, el producto por escalar. ¿Qué es el producto por escalar? Por ejemplo, coger 2 por m, pues escoger 2 y multiplicarlo por 3 menos 5i. ¿Qué será eso? ¿Alguien me puede decir cómo quedaría solucionado? ¿Cómo quedaría planteada la solución de esta operación? ¿O cómo quedaría planteada la operación de esas? ¿Cómo quedaría planteada la solución de esa operación? ¿Cómo quedaría? Alguien que me Ahí el 2 indique. como es escalar, entra a multiplicar a todo, ¿no? Sí, señor, sí. Ok. Entonces, aquí sería multiplicar de forma distributiva, entonces quedaría 2 por 3 6 menos 5 por 2 10 veces i. Y eso sería una multiplicación por escalar. Si de pronto quisiéramos hacer otra multiplicación por escalar, menos 7 p. Después puedo coger el menos 7 que multiplica al menos 2 menos 4i. Entonces multiplica distributivamente, menos 7 por menos 2 da 14, y menos 7 por 4, 28, menos y menos da más, me daría 28. Ahora, eso con respecto al producto por escalar, ¿sí? Voy a abrir una hoja porque me quedé sin espacio en estas hojas que tenía. Voy a abrir una hoja para continuar acá. Un momentito, un momentico. Así avanzo y dejo el espacio para rayonear. Listo. No sé, me gusta escribir en Word y listo. Entonces tenemos esta partecita. Entonces, teniendo M y teniendo N y teniendo P, ¿qué podríamos hacer adicional al producto por escalar? Ya ahorita vamos a ir mirando qué se puede ir haciendo. Entonces vamos a ir haciendo operaciones con ellos, pero dejo más amplia, porque está eliminando un poquito las márgenes. Podemos hacer una suma o resta entre números complejos. Pues suma o resta, o sea que puedo sumar m más n, sí. Que puedo restar p menos n, sí. ¿Puedo hacer la triple suma? Sí. Por ahora miremos qué sería la suma. La suma sería coger 3 menos 5i y coger, como vamos a sumar, acá más n, entonces 5 más 7i. Y entonces, ¿qué dice el chavo con respecto a esto? ¿Alguien se vio el capítulo de qué dice el chavo con respecto a esto?
¿Cómo se haría? ¿Cómo se haría? ¿Cómo se haría la suma propuesta? Una propiedad asociativa. Términos semejantes. Entonces, ¿por qué hago referencia al chavo? Porque el chavo nos diría, sume manzanas con manzanas, naranjas con naranjas. En este caso, sume parte real con parte real, sume parte imaginaria con parte imaginaria. Entonces, la parte imaginaria en este caso es esta y esta, y entonces nuestros resultados o nuestras operaciones serían igual. Ah, bueno, fue una suma. Entonces, acá 3 más 5 la parte real, y acá voy a dejar esta partecita por ahora, más el menos 5 más 7 la parte imaginaria. Entonces aquí me daría 8. Dejo este más, pues es porque estamos planteando una suma. Por ahora, más menos 5 más 7 me da 2 positivo, 2 veces sí. Entonces, en últimas 3 más 5, 8. Menos 5 más 7, 2 positivo. Y ya tengo el resultado, ya tengo el valor de la suma de dos números imaginarios. ¿Y qué sería P menos N? Pues coger entonces el P, que tiene estas menos 2 menos 4i, le voy a restar n, que en este caso n es 5 menos 7i. Pregunta, ¿qué haríamos ahí, en este caso? Se- Señor, exacto, entonces quedaría aquí como menos 2 menos 4i, si quiere quitar los paréntesis, menos 5 más 7i, y entonces agrupamos parte real con parte imaginaria con parte imaginaria. Entonces, menos 2 menos 5 menos 7, y parte imaginaria menos 4 más 7 más 3. Y esa sería la solución de P menos N, para que tengamos en conocimiento, para que tengamos en consideración. Entonces, hasta ahí. Eso sería, digamos que el producto por escalar, suma o resta. Siguiente operación que se puede trabajar. Voy a llevarme a todas que tengo. Sí, voy a bajar otro poquito. Voy a bajar otro poquito y vamos a mirar el producto. ¿Qué sería la multiplicación? Entonces acá producto o multiplicación de números complejos. La multiplicación de números complejos, entonces voy a quedarme por aquí, una vez. Voy a pegar de nuevo mi M y mi P y mi N, y voy a plantear qué sería una multiplicación. Una multiplicación de M por N, o sea que coloco 3 menos 5i, lo voy a multiplicar por 5 más 3i. Preguntica, ¿qué sucede ahí? ¿Qué tendría que hacer en ese caso? Distribuir. Distribuir, hacer una distributiva, o sea, primero por primero, primero por segundo, segundo por primero y segundo por segundo. Eso es lo que tengo que hacer. Y entonces 3 por 5, voy a plantearlo por ahora para recordar, 3 por 5, más 3 por 3, más 3 por 3 y, tenga cuidado con lo que está multiplicando, menos, voy a dejar un más por ahora, menos 5i por 5, y otra suma para que quede menos 5i. Miren que estoy teniendo en consideración los signos de cada uno de los coeficientes, pero estoy planteando sumas. Entonces, menos 5i por 3i. Y aquí hago referencia a que lo que voy operando, por ahora primero estoy haciendo una distributiva, pero estoy planteando sumas para que al final el producto de los números me dé el signo si es positivo o negativo. Entonces, en este caso, 3 por 5, 15, 3 por 3, 9, y
Menos 5 por 5 me da menos 25. Entonces mira que menos por más da menos, 25i. Menos por más da menos, o sea que me queda menos 15. Y por i, pregunta, y por i, eso me da i cuadrado. Pero pregunta, ¿qué es i cuadrado? -1. -1. Menos 1, o sea que esto es menos 1. Y ahora, ¿puedo hacer algo más? En esta partecita puedo hacer algo más. Y ya tengo un menos Sí, 1 por profe. acá. Operar Señor, el -25 más 9. claro, tomar esta parte que son términos semejantes, entonces 15, 9 menos 25 creo que es menos 16. Y, y ahora aquí me quedó menos 15, pero i al cuadrado es un menos 1. Menos 1. Y 15 por menos 1 pues me da más 15. Por aquí tengo otro 15 y 16i. Y 15 y 15 me da 30 menos 16i. Recordando que de dónde salió ese 30, de sumar este 15 que era real con este otro 15 que era real, generándome un resultado de 30 más 16i. Hasta ahí. ¿Vamos bien? ¿Alguien tiene pregunta con respecto a ese ejemplo? Profe, una pregunta. Sí, señor. Siempre que tengamos, digamos, una i al cuadrado, pues digamos elevado a cualquier otro número, ¿se puede cambiar de una vez por el número? Por el número o por su representación en términos de Bueno, por su i, menos representación. i, 1 o menos 1. ¿Sí? Sí, señor. Claro, claro, si tienes alguna potencia de esas, la idea es, pensemos que nosotros estamos trabajando algo de lenguaje de programación, pues en ese caso, la idea es simplificar. Y como les decía, empezando las clases del curso de fundamentos, siempre que se pueda simplificar, hágalo. Por ejemplo, me voy a una bobada. ¿Qué tal usted tenga por allá 3 más 7 y a la 8? Pues no se simplifica ese i a la 8 porque ese de pronto i a la 8 usted saldrá y uno se asusta con ese i a la 8. Pero pues puede salir un poquito más sencillo si yo lo represento ya con su forma simplificada. Ayúdeme a multiplicar, ¿qué sería P por N? Qué pena, por M. P por M. ¿Qué sería P por N? Ayúdeme a multiplicarlo. Ayúdeme a multiplicarlo. Ayúdeme a resolver ese.
¿Alguien tiene la solución de P por M? Yo la voy a ir Menos escribiendo. 26 menos 2i. Listo, voy para allá. Voy contigo. Se supone que P es menos 2 menos 4i y M es 3 menos 5i. Y su merced me indica que dio menos ¿cuánto? Menos 26 menos 2i. Menos 2 veces i. ¿Alguien está de acuerdo con este resultado? ¿O alguien le dio algo diferente? Y vuelve y juega, el proceso es el mismo. Hay que hacer distributiva para ello. El proceso es el mismo y hay que realizar distributiva para eso. Les voy a hacerlo yo, digamos que por primera vez. Es Que sí es positivo. positivo. A mí me parece que de pronto. Entonces, menos 2 por 6 me da menos 2 por 3 me da menos 6. Voy a hacer las operaciones de una vez. Menos 2 por 5 me da menos 10i. Ahora, voy a multiplicar menos 4 por 3, me da menos 12, 12, y menos 4 por 5 me da más 20 y cuadrado, y cuadrado. Entonces, en ese sentido, recordando que y cuadrado es un menos 1, vamos a sustituir y Profe, agrupar, señor. 10i es positivo. El 10 es positivo, vamos a ver, el 10 es positivo, muchas gracias, sí señor, porque menos 2 por menos 5, menos y menos me da más. Entonces en este caso me quedó menos 6 la primer parte, 10 menos 12 me da menos 2 y ahora, como tengo en esta partecita y al cuadrado me da menos 1, pues me queda más 20 por el menos 1, que en este caso me quedaría menos 6 menos 2 y menos 20. Puedo agrupar términos semejantes, menos 6 menos 20, pues me da menos 26 menos 2 y. Y este sería el resultado si no he cometido algún error, que coincide con lo que el compañero nos había dicho. ¿Sí? Pues mire que, ay, jue madre chica, o sea que sí se puede trabajar. O sea, sí hay la opción de trabajar multiplicación de números complejos, sí, ahí está, la multiplicación de números complejos. Ahora, podríamos pensar, teniendo otra vez, creo que por ahora, si lo tengo, aquí está, teniendo mis M, N y P como base, digamos que para mis ejemplos, podríamos pensar en la división de complejos. División de números complejos. ¿Y esa división cómo se plantearía? M dividido en n, digamos. M que sería 3 menos 5i, ni siquiera necesito el paréntesis por ahora no lo necesito, pues no lo voy a usar. Dividido en n, que en este caso es 5 más 7i. Pregunta, los repitentes de fundamentos, solo los repitentes. Ah, verdad que son todos. ¿Qué se puede hacer cuando tengo la división de complejos? ¿Qué se debe hacer? Mientras no sé por qué voy a escribir lo mismo. Alguien que me recuerde qué se debe hacer. Alguien que me comente qué se puede hacer. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué se puede hacer? Se debe multiplicar arriba y abajo por 5 menos 7i. Por 5 menos 7i. ¿Y por qué por menos? Porque se parece al que está en el denominador. Sí, se parece a este. Pero cambia, se parece a este.
cambia el signo. Si el de abajo es positivo, multiplico arriba y abajo por negativos. Si el de abajo fuera negativo, pues cambia arriba y abajo por positivos, por el de la mitad positivo. ¿Para qué? Yo le voy a plantear aquí en términos de variables x más y que multiplica a x menos y. X por x me daría x al cuadrado, x por menos y me daría menos xy, y por x me quedaría más xy. El orden de los multiplicando no altera el resultado, entonces por eso puedo dejar xy para que quede ordenado alfabéticamente, ¿sí? Y y por menos y me queda menos y cuadrado. Preguntica, ¿algo que decir de este polinomio que está abajo? ¿Algo que decir de ese polinomio que está ahí abajo? Muchachos, aquí en clase. ¿Algo que decir con respecto a ese polinomio que está abajo? No me acuerdo para qué se usa. Pero sí, sí me acuerdo, pero aquí, léalo nomás. ¿Hay algo que decir en esto que está aquí abajito? Sí, pues se eliminan los semejantes XY y XY positivo. O sea, Exacto, el x menos y el xy, como son semejantes, pero de signos contrarios, se eliminan. Y entonces el resultado me queda x cuadrado menos y cuadrado. Esto se denomina, más adelante que vayamos a ver la parte de álgebra, se denomina el producto de la suma por diferencia. Y el producto de la suma por diferencia me genera, al final, ay, tengo que hacer todo ese producto de esa distributiva con cada uno. Pues sí, no entiende. Entonces, si entendiera, podría utilizar que la suma por diferencia me da el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. ¿Cómo así? El primero era x y el segundo era y, pues cuando multiplique una suma por una diferencia o la diferencia por la suma, me va a quedar el primero al cuadrado menos, siempre menos, el segundo al cuadrado. El segundo al cuadrado. Y entonces, ¿por qué multipliqué? ¿Por qué si este era positivo multipliqué por este negativo? Para que pudiera hacer uso yo de esta regla, de este producto notable. Y entonces me va a quedar. En la parte de arriba debo hacer la multiplicación de los dos números complejos. O sea que 3 por 5, 15, 3 por menos 7, menos 21i. Menos 5 por 5 me da menos 25i. 25 y sí. Y menos 5 por menos 7 me da más 35 y al cuadrado. En la parte de abajo me queda, como es una suma por diferencia, me queda el primero al cuadrado, o sea, 5 al cuadrado, menos el 7 y elevado todo al cuadrado, porque dice el primer término, pues el primer término. El segundo término es 7i, pues el 7i elevado al cuadrado. ¿Para qué me servirá esta partecita? Cuando yo ya tenga esto, pues me va a quedar 15 en la parte de arriba menos 46 y tengo en consideración que el i cuadrado es un menos 1, entonces me queda más 35 que multiplica un menos 1 dividido 5 al cuadrado da 25, menos 7 al cuadrado da 49, distributiva ahí en la potencia de un producto. Y i al cuadrado, pues me queda i cuadrado, que el i al cuadrado voy a dejarlo planteado por ahora, que no sé qué debo hacer. En este caso, esto me da 15 menos 46 y menos 35 sobre. Aquí me quedó 25 menos 49 y cuadrado es menos 1, ¿sí? Y entonces, ¿qué ventaja tenemos acá? Que agrupo términos semejantes en la parte de arriba, agrupo términos semejantes, 15 menos 35 me da menos 20, menos 46 y solito, en la parte de abajo me quedó menos, menos por menos me da más, entonces 25 más 49 que me genera, voy a hacerlo de aquí para allá, menos 20 menos 46 y dividido en 20, 69, 74. Todo entre 74.
Entonces podríamos plantear y simplificar escribiendo, da positivo, sí, menos 20 sobre 74 menos 46 sobre 74 y simplificando, creo que puedo que sea sacar la mitad. La mitad de 20 es 10, la mitad de 74 es 37, me dio negativo, menos, puedo simplificar, la mitad de 46 es 23 y la mitad de 74 es 37. Y allí que me quede el producto no es sino el cociente, la división entre dos números racionales, es un número racional. Pero y juega la división de números, de los números imaginarios complejos, la división de números complejos me genera un número complejo, ¿sí? Que de pronto cabe la chispoteada que en algún momento me pudiera dar un número real, pues no creería, pero pues, aunque ya sabemos que la división de números imaginarios, complejos, qué pena, me da complejos. Y listo. Preguntica, ¿se entiende la división de números complejos? La multiplicación, la suma o la resta. Sí, señor. Listo, eso es. Entonces le voy a plantear 3 menos 2i al cuadrado sobre 1 más 5. Bueno, este lo dice con más. Vamos a este con este es positivo. Este es negativo. Aquí está. Y 5i. La corroboración de su trabajo va a ser, usted me va a enviar este ejercicio y ese va a ser el taller de la clase de hoy. Si entendió, este va a ser el taller de la clase de hoy. La confirmación que usted estuvo pendiente de la clase. Entonces, envíeme en un PDF la solución de ese ejercicio y listo, no es más. Ese es el trabajo del día de hoy. Mañana, muchachos, les comento, como se quédese con este ejercicio, ya se lo comparto, pues ya lo tiene ahí, pero pues se lo va a compartir al WhatsApp, por si al caso, mientras le voy comentando detalles para el día de mañana. El día de mañana nosotros tenemos clase, y pues, perdón, dejo de grabar, que no necesitamos más hasta ahí, lo dejemos grabado hasta ahí. Listo.